Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a esta clase relámpago que salió después del evento que tuvimos esta semana aquí en Colombia. Ah, Normalmente no hacemos este tipo de clases, pero pues dadas las intervenciones que estaban haciendo todos ustedes en el grupo y pues la importancia del tema y que acabamos de ver esta capacitación o este curso, pues decidimos entonces hacer una pequeña clase, más como un conversatorio sobre lo que pasó, con el único ánimo y con el único interés de generar conocimiento, ya, de tener un poquito de conceptos, ya, y definición de conceptos, de cómo hubiera sido lo ideal desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de lo que nos dice a nosotros la guía de respuesta. No vamos a criticar absolutamente a nadie, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, si debieron esto, si debieron aquello, porque pues sería una falta de respeto con la gente que estuvo en la escena y que le tocó vivir lo que le tocó vivir. Entonces no vamos a entrar en esos juicios éticos, ni juicios de moral, ni nada por el estilo, ni temas políticos, ni religiosos, ni nada de esas cuestiones. Lo único que nos interesa desde el punto de vista de nuestra institución, de nuestra academia, es fortalecer un poco el concepto que veíamos de la actualización de la GREM. Eso es básicamente lo que nos interesa, cómo se hubiera aplicado, dependiendo de lo que dice el libro, estos procedimientos en este caso, y qué pudo haberse hecho eh, como respuesta en la emergencia, que hubiera evitado pues todos estos desenlaces que ya hoy tenemos y que todos conocemos y que ampliamente están difundiendo por los medios de comunicación, con algunas eh, pues, intervenciones de los medios inadecuadas, pero eso es normal, suele pasar en nuestro país. Ya tenemos gente que se está conectando, ya veo gente saludando en el chat, está saludando Christopher desde México, un abrazo Christopher, un saludo. Tenemos a Wilfredo Arcila de Aberborral, Antioquia, Colombia, a Omar Antonio Londoño de Honda, Tolima, un saludo a toda la gente de Honda, Omar, a William Alfredo Sosa, que es de los que más cerquita está del evento. Por favor, Sosa, si tiene cualquier aclaración que nos quiera hacer, nos la puede comunicar, y gracias por todos los datos que nos brindó para poder armar esta capacitación. Usted es la persona más cercana al evento, usted y creo que hay otra persona cerca, y creo que Solís en Barranquilla son los más cercanos al evento. César Eduardo Alvarado también, buenas noches. Juan Barrera desde Argentina. Juan, un abrazo grande. Alcanzaste a estar en la capacitación, qué bueno. John Jairo Montoya, creo que es de aquí de Colombia también. Bueno, entonces un saludo a todos y gracias por estar atentos y prestos a esta capacitación. Todo lo que sea conocimiento es interesante, ya, y es muy chévere que podamos compartir. Yo no soy investigador de incendio, apenas voy a hacer el proceso de aprendizaje en ese tema, pero pues sí tenemos otros conceptos que podemos compartir con ustedes, y pues lógicamente lo vamos a hacer. Si alguien de ustedes tiene también información que quiera compartir, lo puede hacer. Acuérdese que por el chat de el YouTube o por el chat de el WhatsApp, cualquiera de los dos medios los podemos utilizar para para compartir con todos nosotros. ¿Listo? Ahí está también Darwin desde el Rosso. Sebastián, ya un saludo a Sebastián allá en la hermosa Puerto Inírida. Tengo que ir algún día a comerme otro moquiao allá a Puerto Inírida. Está Julio César, bueno, ellos ya están ahí conectándose. Vamos a iniciar entonces para que podamos avanzar. Está Argemiro en Chigorodó, estaba con los compañeros de turno. Un abrazo a Argemiro y un saludo a todos sus compañeros allá en Chigorodó. ¿Listo? Espero que estén muy bien y vamos a empezar entonces con esta capacitación. ¿Listo? Bueno, va a ser corta, no va a ser tan larga. La idea es que a las
11 de la noche ya estemos desocupados para que podamos ir a descansar, pero va a ser muy corta, no vamos a demorarnos mucho y no vamos a hablar de todo lo que repiten y repiten los medios de comunicación, sino que pues lógicamente vamos a entrar en materia, ¿listo? Vamos a ser muy concretos. Va llegando también el comandante Zuluaga del santuario. Un abrazo, comandante. Espero que tenga los buñuelitos listos para el refrigerio ahorita a las 8:30. Bueno, como todos saben, entonces tuvimos un evento ya esta semana, el día lunes, aquí en Colombia, para los que son de los otros países, para el jefe Hugo que ya llegó en línea en Ecuador, para Juan que está en Argentina, para Christopher que está en México, para Panamá que también están aquí en línea, para todo lo de Colombia. Entonces esta semana pues se presentó un evento desafortunado que no es la primera vez que se presenta, ni en Colombia ni en el mundo, ya eso lo tenemos claro, ya varias veces se han presentado este tipo de eventos. Ahora una pequeña reseña histórica eh, muy sencilla para que todos lo veamos. Este caso precisamente es de allá nuestro querido amigo Víctor y Christopher que están en México. Ya Víctor también entró en línea. Entró Liliana, un abrazo Liliana. Alejandra también, un abrazo Alejandra. ¿Ya? Entonces esta imagen es del año pasado, de enero, creo que fue ese caso en México, pero este caso no fue por un camión, sino que estaban robando un oleoducto, estaban sacándole combustible y obviamente hubo un incendio y se presentó esta emergencia. ¿Ya? Entonces eso es un caso que pues, es histórico también, es del año pasado. Luego también tuvimos esto en Nigeria, es un caso muy parecido al que tuvimos aquí en Colombia. Un camión se accidentó, entonces fueron a sacar combustible, se incendió y también tuvimos el mismo problema, la misma tragedia, exactamente la misma situación. Eso fue el año pasado también, eso fue por el mes de julio en Nigeria. Y hay una ciudad en Tanzania, ya que eso queda en África, donde también se presentó exactamente la misma situación. Un carro cisterna cargado de combustible se accidentó, ya la gente fue a sacar, a coger combustible, hubo un incendio y también tuvieron un centenar de muertos en Tanzania. ¿Listo? Entonces estos casos no son nada nuevos, son casos que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y se seguirán repitiendo porque si va a volver y vuelve y pasa aquí en Colombia, vuelve y pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? La gente no tiene memoria histórica para las emergencias, por eso nosotros en Latinoamérica y en países como los de África, por ejemplo, tenemos tanto problema con los desastres porque no tenemos memoria histórica de los desastres. Y por eso cada que se presentan y se presentan y se presentan, vuelven a repetirse las mismas consecuencias. ¿Listo? Entonces eso es algo que tenemos muy claro. Ahí está llegando también Rivelino de Brasil. Un saludo, Rivelino. Obrigado. Es lo único que sé decir en portugués. Listo, bueno. Eh, no es nuevo entonces, estas tragedias las tenemos desde hace mucho tiempo ya y en los últimos años las hemos seguido teniendo y se seguirán teniendo en nuestros países. En Colombia no solo hemos tenido en la región del norte, allá donde se presentó este evento, no solo hemos tenido incendios de carros cisternas ya y hemos tenido muertes por eso, sino que también hemos tenido varios accidentes con varios eh, vehículos comprometidos, con varios muertos comprometidos. Acordémonos por la fecha si no mal recuerdo, eso fue como en el 2014, ya tuvimos aquí en una ciudad allá muy cerca, no tan cerca, pero pues en el mismo departamento de donde se presentó la emergencia que nos tiene aquí reunidos hoy, un bus con unos niños ya que se incendió y tuvimos 33 niños que se quemaron en ese bus, eso fue en el año 2014. Eh, en el 2007 también se presentó un bus también que se incendió, eso también fue hace ya algunos años y también en esa misma región hemos tenido accidentes, por ahí una vez un carro que llevaba cervezas se accidentó, el conductor quedó atrapado, nadie lo ayudó, el conductor murió dentro del camión
y pues la gente se estaba llevando las cervezas, ¿verdad? Entonces eso ha pasado y seguirá pasando en nuestros países por X o Y motivo. No vamos a entrar a hablar ahorita del tema político ni a justificar ninguno de los procesos por qué lo hacen, pero es algo que se sigue presentando. Entonces, los datos del evento que nos tienen aquí hoy reunidos, que es el caso de Tasajera, entonces tenemos que se presentó el 6 de julio, fue el lunes pasado, fue hacia alrededor de las 7 de la mañana, estaba muy temprana, estaba eh, pues, en horas de la mañana. El carro venía de Barranquilla, iba hacia Santa Marta, en esa ruta, ya les muestro el mapa, fue a 47 kilómetros, o en el kilómetro 47 de una troncal, una vía que se llama Troncal del Caribe. La ciudad donde se presentó se llama Pueblo Viejo, esa es la ciudad. Esto es una ciudad que tiene aproximadamente 33.000 habitantes y tiene un corregimiento que, por ejemplo, para el caso de Ecuador, allá el jefe Hugo de Sixi, es como una parroquia de ustedes allá urbana, una parroquia rural. Entonces es un corregimiento, o sea, una población que pertenece al municipio, pero es muy pequeña. Y esa población es la que se llama Tasajera, ¿ya? Que es el corregimiento, pero la ciudad como tal se llama Pueblo Viejo. El evento pues, que se generó fue el volcamiento de un autotanque. Las razones que expone el conductor, que afortunadamente quedó vivo y que gracias a Dios no le pasó nada, es que venía en la vía y salió una babilla, que es como un caimán pequeño, pues, para que entiendan los de los otros países. Entonces el señor, por no atropellar el caimán, la babilla, pues hizo una maniobra y el carro tanque le ganó. Entonces todos saben, los que manejamos máquinas de bomberos, yo creo que la mayoría de los que estamos en este grupo hemos manejado una máquina de bomberos, que pues hay que saber manejar esos carros porque el agua en su dinámica mueve los vehículos y pues genera el volcamiento, como le sucedió a este conductor que inicialmente tuvo un volcamiento. La situación fue, en primeros minutos fueron normal, llegó la policía, estaba muy cerca a un peaje eh, por donde pues, en los otros países no sé si se llama también peaje. Entonces estaba muy cerca un peaje, llegó la policía muy rápido, los lograron ayudar a salir, listo, salió, en primer momento no pasó absolutamente nada, pero como estaba cerca al peaje, y en el peaje hay gente, vendedores ambulantes, y ahí está la población ahí cerquita, muy, muy cerquita, caso 5 minutos, pues entonces le empezaron a informar a toda la gente y ahí fue donde llegó toda la gente a sacar el combustible y pues lógicamente se presentó la que ya todos conocemos. Entonces la situación fue un derrame de combustible que inicialmente no era grande porque lo que manifiesta el conductor es que las esclusas, las tapas del carro tanque estaban cerradas, entonces que no había mayor derrame en el piso, pero que pues obviamente para poder sacar el combustible, incluso le volvieron pica a las tapas del carro tanque para poder sacar el combustible. Entonces luego ya el derrame sí fue un derrame considerable, pero inicialmente era un derrame pequeño, no era tan grande porque todo el carro quedó, no hubo ruptura del tanque, sino que la mayor cantidad de gasolina que se derramó fue porque levantaron las tapas, quitaron las tapas y pues lógicamente sale todo el combustible. Traía aproximadamente 5.950 galones de gasolina corriente, ¿ya? Es la que marcamos acá, gasolina corriente. Entonces esos son los datos básicos, los datos estadísticos del evento. Bueno, hay muchos más datos. La cifra de muertos va creciendo. Inicialmente fueron 7 muertos, fue el primer dato. Las primeras personas que quedaron eh, completamente incineradas, calcinadas. Hay gente que no aparece, entonces están haciendo investigaciones a ver si de pronto presentaron cuerpos que quedaron completamente en cenizas, están todavía en ese proceso, están todavía en ese concepto de, hoy se llevaron los cuerpos a Bogotá para hacerle pruebas de ADN, para poder identificarlos, porque quedaron completamente irreconocibles. Entonces, ya esa cifra que inicialmente fue 7 muertos, fue creciendo, ya al mediodía teníamos 21, yo creo que ya en el transcurso de la tarde han aumentado, porque
las quemaduras que se presentaron fueron quemaduras bastante considerables, quemaduras de segundo y tercer grado, con una SSQ, una superficie corporal quemada de hasta el 90%. Todos los que sabemos de prehospitalaria, me imagino que son la mayoría de ustedes, ya la mayoría de todos los que estamos en este gremio y en este grupo somos o paramédicos o bomberos o enfermeros o ciudades de enfermería o pertenecemos al mundo de las emergencias. Hay algo que se llama la medicina por evidencia, ¿ya? Y la estadística y la casuística médica. Entonces, dentro de la casuística médica y toda la medicina basada en evidencia, se tiene considerado que cuando las quemaduras son de tercer grado y son por encima del 35%, el pronóstico es reservado y normalmente esas personas se mueren por el proceso de infección que es bastante complicado controlarlo en una persona que tiene una superficie corporal por encima del 35% en tercer grado. Y cuando es en segundo grado, la superficie corporal que está limitando para sobrevivencia es el 65%. Entonces se dice que las personas que tengan segundo grado por encima del 65% normalmente se mueren y las personas que tengan tercer grado por encima del 35% normalmente se mueren. Las personas que están en UCI en este momento en Bogotá, en Barranquilla, en Valledupar, creo que en Santa Marta ya no queda más, están con pronóstico reservado porque sus quemaduras son de 80-90% y lógicamente cuando hay una quemadura uno de los principales problemas es el sistema respiratorio, que nuestras vías respiratorias se inflaman y pues hay una dificultad para respirar y lógicamente el proceso de asfixia. Y más cuando vimos las imágenes todos, no quise traer esas imágenes de esas personas por respeto a las personas que han fallecido y a las familias, pero las imágenes que vimos todos por televisión y que están en el grupo, las enviaron y por todas partes en internet, pues veíamos que los pacientes llegaban en camionetas, llegaban en motos, llegaban a pie, caminando, entonces todo ese proceso del transporte, que es un criterio prehospitalario para quemaduras, si usted no maneja la quemadura de tercer grado de manera correcta, desde el punto del sitio del evento hasta la sala de urgencias del hospital, pues muy seguramente en ese proceso se va a adquirir una bacteria, ya se va a contaminar y pues lógicamente se va a morir porque es muy difícil. Entonces, si todos han pasado por sala de quemados, que me imagino que han tenido la experiencia de pasar por sala de quemados, para poder entrar a ver un paciente en sala de quemados, pues la asepsia que tenemos nosotros es completa, no podemos tener absolutamente ninguna parte del cuerpo desprotegida, porque un estafilococo, que es una bacteria que cargamos en el cabello, un solo estafilococo que le caiga a un paciente con quemaduras de segundo o tercer grado, ya sobre todo los de tercer grado, es suficiente para que el paciente se muera, ¿no? Porque quiere una infección y se muere. Entonces, por eso los pronósticos son tan reservados y seguramente ese número que teníamos hasta hoy a mediodía de 21, que ahora me imagino que debe estar subiendo, puede seguir subiendo, porque el promedio, el cálculo de víctimas fue de 80 quemados. Entonces, es muy seguro que tengamos más personas fallecidas en el transcurso de esta semana, desafortunadamente, y desafortunadamente para sus familias, pero ese es el pronóstico que se espera. ¿Ya? Iniciaron con 7, ya hoy llevamos 21, apenas van 3 días. Normalmente esas personas se mueren a los 8 días después de no resisten el tratamiento, es bastante complicado. Y eso es como la casuística médica y la medicina basada en evidencia. Entonces, esos son los datos pues, que tenemos de pacientes, que no es el caso de hoy, por eso ni siquiera los apunté aquí, pero pues sí se los comento. Para ubicar a Rivelino allá en Brasil, para ubicar a José Gil en Panamá, para ubicar a Guamán en Ecuador, al jefe Hugo en Ecuador, a Víctor en México, a Christopher en México, bueno, a todos los que nos acompañan de afuera, ya de los otros países, a Juan en Argentina, listo, a Cristian en Chile, para ubicarlos a todos. La zona donde se presentó el evento es la zona norte de Colombia, listo, acá está pues la principal ciudad de esa zona norte es Barranquilla, es la más conocida, igual está Cartagena, que es una ciudad muy turística y que la conocen mucho en el exterior, y al lado está Santa Marta. Esas tres ciudades son muy turísticas y muy conocidas. Esa es la zona norte
de Colombia. Nosotros les decimos con cariño los costeños, son nuestros queridos costeños. Entonces se presentó fue acá en esa zona norte, específicamente en un punto entre Barranquilla, la tenemos acá a la izquierda, y Santa Marta, en un punto casi medio, ¿listo? De esas dos ciudades principales, ¿listo? Entonces en, esa, en ese punto medio queda una ciudad que se llama Pueblo Viejo, muy cerquita a una ciudad más grande que se llama Ciénega. Pueblo Viejo es una ciudad de 33.000 habitantes. Ciénega es una ciudad ya intermedia, mucho mayor. No sé la cifra de habitantes, no tengo el dato. Pero el evento se presentó ya llegando a Pueblo Viejo. El carro venía de Barranquilla transportando gasolina. Esto que está aquí es como un puente natural, ¿ya? Que es el que une las dos ciudades, ¿ya? El que une Ciénaga con Barranquilla. Y hay una carretera que atraviesa, entonces está a un lado tenemos el mar, el océano Atlántico, y al otro lado tenemos la Ciénaga. Entonces, esa ciudad es una ciudad, o el corregimiento de Tasajera, que es el corregimiento que está cerca, es un corregimiento de una población que tiene unas condiciones extremas de pobreza, es una población con bastantes problemas económicos, no tiene mucho desarrollo, la mayoría son pescadores, pues como vieron están ahí al lado del mar y de la ciénega, entonces pues las condiciones de pobreza de ellos lleva a que cuando se presentan este tipo de eventos, este tipo de accidentes, ellos lleguen a las escenas para mirar a ver qué pueden obtener de la escena para así revenderlo después y obtener unos recursos para sus familias. Eso es como lo normal que se presenta en toda esa carretera, ya en toda esa troncala norte y más abajo también. Implica casi hasta los lados de Montería y es muy normal que se presenten ese tipo de eventualidades y es un proceso como cultural que tenemos nosotros en Colombia, porque incluso por acá en las regiones donde yo estoy, por ejemplo, también acá por el Valle del Cauca, por cerca a Cali, también cuando se presenta un accidente llegan los ladrones de entrada a robar y a veces nos toca esperar. Me tocó, a mí personalmente me tocó un caso de un bus, un accidente de un bus. Tenemos 34 heridos, 34 lesionados. Cuando nosotros llegamos ya habían ladrones dentro del bus y había un ladrón afuera ya que no nos dejaba entrar o no nos dejó entrar hasta que sus compañeros terminaran de robar y eso es algo que pues, se presenta en nuestro país y en varios países de Latinoamérica desafortunadamente. Entonces, estas son las condiciones de la población. Ya tenemos poblaciones con este sistema de pobreza bastante avanzado. ¿Listo? Y esto pues fue lo que todos presenciamos, lo que todos vimos. ¿Listo? Eh, Desafortunado, pero pues en pocos minutos llegó esta cantidad de gente a la escena. Muchos critican a la policía, cuando empezaron a circular los videos empezaron a criticar a la policía, pero en nuestro país, me da hasta miedo decir esto que voy a decir, tenemos un problema y es que los medios de comunicación pues tienen satanizada a la policía. Entonces, si por ejemplo, cuando hacen las famosas protestas que hacen aquí en nuestro país, entonces si la policía se defiende, entonces es abuso de autoridad y que los policías son no sé qué y que por aquí, que por allá, que no tienen por qué, ¿listo? Entonces los malos son los policías. Y si en casos como este que no pudieron hacer nada porque pues, los iban a agredir, entonces los malos son los policías. Entonces si los policías hacen es malo, si los policías no hacen también es malo. Y eso es un problema que tenemos acá sobre todo con los medios de comunicación. Y se ha perdido un respeto por completo ante la autoridad. A mí me parece que eso no debería ser en ningún país, que aquí no respetan a la policía. Aquí ya los policías van a hacer un operativo y la gente agrede a los policías. Hace 15 días atrás un policía estaba haciendo un procedimiento con una moto, estaban haciéndole un parte a una moto, bueno, al dueño pues de la moto, ¿ya? Y el señor estaba completamente alterado, le iba a pegar al policía y el policía le disparó en la pierna al señor y el malo terminó siendo el policía. Entonces, el comandante de policía dijo que en la escena inicialmente ya llegaron dos policías
que trataron de decirle a la gente que no sacaran el combustible de ahí porque era gasolina y que era un riesgo muy alto. Las personas se le enfrentaron a la policía, incluso al policía le iban a pegar porque se armaron de palos y todo eso para pegarle al policía, igual que al conductor. Y pues lo que optó por hacer la policía fue pues quitarse de ahí para poder que no los agredieran. Al final llegaron más refuerzos de la policía, en total habían 11 policías en la escena, ¿listo? Pero pues la turba era mucho más grande y si ellos hubieran hecho algo, muy seguramente les habían echado la culpa por abuso de autoridad y por no sé qué, y ha sido diferente también. Entonces no podemos juzgar en primera instancia a la policía por el acordonamiento del área, porque es que pues yo leí los mensajes de todos ustedes y lo que han comentado en otros grupos, han comentado cientos de cosas y entonces lo primero siempre es eso, la policía ahí viendo nada, haciendo nada, pero pues no sabemos cómo es el concepto y no teníamos claro cómo era el concepto hasta que le hicieron la entrevista al conductor y el conductor pudo manifestar que los policías sí trataron de asegurarle el área, pero la gente en medio de ese proceso y en esa condición social, pues los iban a agredir y pues los policías optaron por retirarse. Eso es complicado, ya, complicado. Asegurar área, todos los que trabajamos en emergencias y los que estamos aquí y que hemos asegurado área, sabemos lo difícil que es asegurar área. A mí me tocó cuando era bombero nuevo, pues uno de los errores que siempre cometen los comandantes y los jefes de incidentes es que mandan a los nuevos a asegurar área. Pues cuando yo fui nuevo también me mandaban a asegurar área, yo peleaba con la gente, ya, la gente nos recibe con palabras soeces y con insultos y todo eso, y pues yo también peleaba ahí con la gente, hasta que ya pues, entendí cómo era la dinámica, entonces ya uno le hace caso omiso a todas esas palabras de la gente, pero asegurar área es muy complicado, demasiado complicado, y más cuando tienen un producto ya que les puede representar a ellos un ingreso económico. Entonces, eso de nosotros decir, que debieron asegurar el área, pues eso no es así tan sencillo ni tan fácil, y eso no es tan fácil de hacer en Colombia. En Colombia. Yo me imagino que en Ecuador puede ser igual. Me, me, me confirman ahí los de Ecuador si ustedes también viven en el mismo caso. No sé, Rivelino, si en Brasil sea exactamente lo mismo, o ustedes en Panamá, los que están aquí de Panamá, o los de México. Ya me confirman si es el mismo caso en sus países, porque en Colombia esa frase asegurar área es muy complicada, listo, es bastante complicada y no es así de sencillo. Por ahí leía un comentario también que no, que tenían que haber parado el tránsito. ¿Ya? Esa carretera es una carretera bastante congestionada, de alto flujo vehicular, porque es una carretera que agiliza mucho el transporte entre ciudades capitales, la capital del Atlántico y la capital del Magdalena, y tiene mucho flujo, y hay mucho flujo de transporte. Entonces, parar una carretera, para parar un tráfico en una carretera en Colombia a veces también es complicado. Yo recuerdo por allá en mis años mozos, cuando estaba joven y bello, asegurando el área también con un carro tanque, no se había volteado, pero sí se había accidentado, estaba fuera de la vía, el tanque había apretado, se había ido contra la cabina del conductor, el conductor estaba atrapado y el tanque estaba aprisionándolo y había un derrame de gasolina leve. Bloqueamos la carretera porque la cola del tanque estaba tapando media carretera y la paramos, bloqueamos carretera, que es lo que dice la norma, y en una de esas pues un carro nos mostró una pistola para que lo dejáramos seguir. Pues yo pensé que era que nos la estaba mostrando porque era bonita la pistola, pero pues ya después entendí que me estaba diciendo era que si no lo dejaba pasar, pues nos iban a disparar. ¿Listo? Entonces nos tocó dejarlos pasar. ¿Ya? Entonces nosotros lo que hicimos fue retirarnos y dejar que pasara. ¿Listo? Pues, porque no nos vamos a exponer. ¿Listo? Entonces es muy complicado. Asegurar área no es así de sencillo. Yo me imagino que es igual de complicado en sus países. Aquí John Jairo Montoya me está haciendo una pregunta. Me dice que se habla de la policía, de los bomberos, pero nada se habla de la empresa dueña del producto, de la empresa de transporte y su despliegue de su plan de contingencia para emergencias. Sí, eso es una pregunta excelente,
John Jairo, muchas gracias por hacerlo. Hay una responsabilidad entre las empresas que manejan transportes, se llama una responsabilidad integral, ¿ya? Y las que transportan sustancias peligrosas. Ellos deben de tener un plan de contingencia frente a eso. A mí me da risa cuando reviso los planes de contingencia, en ocasiones los he tenido que auditar y cuando reviso los camiones, porque por ejemplo un camión de estos que carga 5.000 galones de combustible y entonces va uno a mirar el kit de derrames, ¿ya? Y es un choricito y ese es el kit de derrames de un carro tanque de 5.000 galones. Entonces, me dice, pero ¿qué va a controlar usted con ese? Ya, eso es por si le da ganas de orinar y se orina y puede controlar el orín, pero hasta ahí, porque no sirve para nada. Pero si hay una responsabilidad, se llama responsabilidad integral. Y pues lógicamente me imagino que ahora en los procesos de demanda y todos esos procesos que se vienen ahora, que incluso van a demandar la fiscalía va a investigar al conductor y todo ese cuestión, pues habrá una responsabilidad compartida de la empresa de transporte, porque ellos son responsables por el transporte. Ahora un accidente lo puede tener cualquiera, eso es lógicamente, pero pues las condiciones se pueden presentar para que pues el conductor trató de hacer lo que tenía que hacer, ya lo hizo lo que tenía en su estructura. Recuerden que hay una ley en Colombia que es el decreto 1223, no estoy muy seguro, de los conductores tienen que hacer un curso de materiales peligrosos de 60 horas, ya creo que es el 1223, pero no estoy seguro, donde ingresa todo ese proceso de capacitación para que cuando se presenten este tipo de eventos los conductores sepan qué es lo que tienen que hacer. Igual, eso es muy fácil decirlo, no sé cuántos de ustedes han estado accidentados, y han estado en medio de un accidente, no como bomberos ni como paramédicos, sino como pacientes. Yo he tenido la oportunidad de estar varias ocasiones como paciente en mi vehículo, me he accidentado, en un bus de Bolivariano también me accidenté, venía de Bogotá a Cali, y llegando a Ibagué nos salimos de la vía, unos 30 y pico de heridos, 2 muertos, yo estuve 3 meses hospitalizado, tuve varias cirugías en la cabeza, bueno, varias cosas de eso. Entonces una cosa es uno de leer el plan y decir, yo tengo que hacer esto, y otra cosa es uno salvarse de un accidente de esos, los nervios están a mil, están sobre todo muy sobresaltado y pues seguir los protocolos que tienen que seguir, pero según lo que manifiesta el conductor, él hizo lo que tenía que hacer. John Jairo dice que la resolución 1223, gracias John Jairo por anotar, bueno, le alcancé a pegar al número, ya no era decreto sino resolución, muchas gracias John Jairo. Eh, esa resolución que dice John Jairo es la que dice que todos los que transportan materiales peligrosos deben de tener un curso de 60 horas de capacitación en materiales peligrosos. Eso algunos lo tienen, otros no, lo han ido prorrogando, hicieron varios intentos, pero varias cosas allí pues con eso. Pero pues eso es algo fundamental y que la empresa debe tener también una responsabilidad con eso. Lo otro es que a veces tenemos cosas interesantes como que los carros tanques o autotanques o tratocamiones, como le queramos decir, a veces pues no cumplen con todas las normas ni todos los estándares que deben de cumplir. Entonces uno eso lo puede ver con carrotanques o autotanques que son de personas particulares que lo que hacen es que los alquilan a empresas para hacer transporte. Muy diferente a cuando uno ve las empresas privadas, visto que tienen sus carrotanques, sus propios carrotanques, que uno le ve todo el proceso de señalización adecuado, uno en la carretera va y puede observar un carrotanque que es de una empresa privada a un carrotanque que es de una persona y que lo tiene alquilado, porque de la empresa privada tiene absolutamente todo, como decimos aquí en Colombia, todos los juguetes, tiene toda la señalización, está perfecto, por mencionar a algunos, el de la Exo, la Móvil, por ejemplo, son carrotanques que están full. Y hay carrotanques de personas ya que simplemente pues lo tienen, lo alquilan y transportan. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un problema grande en nuestro país y es que, y se los digo por experiencia, no porque me lo han contado, es que a veces un carrotanque lleva un producto de una ciudad a otra y luego para no devolverse vacío se trae otro producto de la otra ciudad a otra parte. Listo, se llaman fletear, le llaman a ellos a eso. Y el problema es que afuera no los cambian, no cambian la señalización. Entonces hemos atendido, me ha tocado a mí atender casos de que vamos a atender una emergencia con un determinado producto y resulta que el contenido es otro completamente diferente. ¿Listo? Y eso ha funcionado para bien y para mal. ¿Cómo para bien y para mal? Por ejemplo,
Me tocó un caso aquí en este pueblo donde yo vivo, un carro de tanque empezó a subir una montañita, una calle que es como medio inclinada, y entonces cuando empezó a subir el tanque se abrió en la parte de abajo y empezó a derramar un producto. El tanque tenía marcada una calavera, ¿ya? Entonces pues cuando nos llaman a bomberos, yo estaba precisamente de guardia ese día, nos llaman que hay un carro tanque que está botando un producto y que tiene una calavera. Pues obviamente nosotros empezamos a reaccionar como un producto venenoso, ¿listo? Y cuando llegamos a la escena, pues pensando que era un producto venenoso y con todos los equipos necesarios, era un carro tanque que llevaba miel, ¿listo? Miel de purga, o sea, miel aquí, miel de los ingenios azucareros. Que el carro había llegado al ingenio con un producto para fumigación agrícola y pues para no irse vacío, entonces esperó, lo lavaron, esperó y llevaba miel. Entonces uno dice, pues bueno, la miel no es tan peligrosa que digamos, pero sí compañeros nuestros acá muy cerca, acá como a unas 2 horas de aquí donde yo vivo, fueron a atender una emergencia con un carro tanque que aparentemente llevaba un producto muy sencillo y resultó que llevaba soda cáustica y varios bomberos tuvieron un problema allí con esa emergencia porque no iban preparados para atender soda cáustica. Entonces ese es otro problema y pues este carro tanque por lo que vemos es un carro tanque de una persona que es un particular y que muy seguramente lo alquila pues por la forma que se ve del carro tanque. Pero bueno, eso es simplemente una hipótesis, no estoy asegurando absolutamente nada. Entonces esa es pues como la respuesta. Eh, ajá, John Cairo dice lo mismo, que hay conductores que tienen 2 y 3 tanques. Ah, muy bien, perfecto. Ahora pues ya eso lo sabemos, ya vamos entonces a graficar cómo hubiera sido el manejo ideal, ya sin desmeritar ni por nada este mundo, ya con respeto con mucho respeto para todos nuestros compañeros de bomberos del Magdalena que atendieron esta emergencia y creo que los de Barranquilla también estuvieron ahí en la emergencia, pero voy a explicar como lo que la GRE y el comando de incidentes nos dicen que debíamos de haber actuado, ¿listo? Esto es el deber ser, ¿listo? Ya sabemos lo que pasó, pero este es el deber ser. Y lo que voy a hacer es combinar dos cosas aquí para que la tengamos en cuenta y para que aportemos y para que crezcamos un conocimiento. Voy a hacer comando de incidentes con la GRE. Entonces vamos a hacer las dos cosas, los 8 pasos de comando de incidentes y vamos lógicamente a incorporar la GRE allí en ese paso. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, esta es la gráfica que tenemos aquí. Entonces, tenemos un carro tanque, una cisterna, un tanque, un trato camión, el nombre que le quieran dar. Listo, marcado con un número 1203, un número de NIT. Recuerde que ya no se debe decir número de Naciones Unidas, sino número NIT, NIT. Listo, una carretera de alto flujo, doble sentido. Listo, muy bien, eso es lo que tenemos. Aquí a pocos metros está una ciénaga y aquí a pocos metros está el mar, ¿no? Entonces, eso es algo que también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? El paso uno, pues lógicamente de comando de incidentes, lo que debieron haber hecho los primeros bomberos, que me imagino fueron los bomberos de Pueblo Nuevo, creo que llegaron de primeros, me imagino, no sé. Entonces, reportar su llegada. O sea, la máquina lo primero que tiene que hacer es reportar la llegada a la escena. Ustedes ya saben eso es comando de incidentes básico. Y luego asumen el puesto de comando, ya, y le colocan un nombre al puesto de comando y establecen su puesto de comando. Entonces, puesto de comando, accidente vehicular, puesto de comando, derrame de gasolina, puesto de comando, accidente de autotanque, el nombre que ustedes consideren como comandantes de incidente. Listo, entonces ese es el paso 2, hasta ahí vamos bien, tranquilo. Luego en el paso 2 pues la primera ubicación de nuestro puesto de comando, teniendo en cuenta las características de lo que estamos observando, ya desde que vamos llegando vamos observando, teniendo en cuenta las características del tanque, ya de la forma del carro tanque, porque todavía no vamos a poder observar, pues sabemos y podemos identificar que es un producto líquido. Entonces acuerden que hay 3 zonas de aislamiento, ¿listo? Que son 25 metros cuando es un sólido, 50 metros cuando es un líquido y 100 metros cuando es un gas. Entonces, en este caso, en el puesto de comando, asumir el puesto de comando y la ubicación del puesto de comando debe ser 50 metros de carácter inicial, ¿listo? Mientras se hace todo el proceso
investigación y identificación del producto. ¿Listo? Este es el viento, muy seguramente el norte está acá abajo, perdónenme que la gráfica está mala porque el norte debe estar arriba, pero es como la posición con respecto al mapa que les mostré ahorita para que quedemos ubicados. ¿Listo? Entonces, el paso 3 es donde está la clave con nuestros libros, ¿ya? Entonces la clave aquí eh, va a ser la evaluación de la situación. Entonces tenemos varias cosas. La naturaleza del incidente. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del incidente? Un derrame de combustible por accidente vehicular. ¿Qué amenazas están presentes en la escena? Pues, ¿qué amenazas? Que hay un derrame de combustible y puede haber un incendio o una explosión. ¿Listo? Tamaño del área afectada, pues eso es más o menos la cantidad de metros cuadrados que nos genera la emergencia. Podemos estar hablando de 10 por 20, 200 metros cuadrados aproximadamente de la emergencia. ¿Listo? Eh, Nos están preguntando que si que les puedo regalar el video. Sí, esto queda grabado tal cual y les doy el link para que lo tengan. Igual ya mañana cierro definitivamente la plataforma. Ya la iba a cerrar ayer. Ayer tuvimos problemas con algunas personas que no alcanzaron, entonces la abrimos hoy. Listo, pero ya mañana la cierro. Así que procuren bajar todo lo que necesiten bajar el día de mañana. ¿Listo? Y este video también queda para que lo utilicen. Entonces este es el tercer punto que es lo más importante. Y esta que es ruta de acceso segura, pues aquí no tenemos tantas rutas de acceso que tenemos una. Entran por aquí, sale por aquí, porque no teníamos más rutas de acceso, una sola vía, tal cual. Eh, para que tengan un símil con esto, hagan de cuenta los Cayos en Florida, en Estados Unidos, es un solo puente, una sola carretera, es exactamente igual acá, ¿listo? Es exactamente lo mismo, entonces una sola vía. Entonces de este punto 3 pues viene algo que es muy importante, ¿listo? Y ese algo muy importante es determinar entonces, ¿listo? Pues cuáles son todos los riesgos que hay en esa escena y para eso pues vamos a empezar a evaluar varios conceptos. Lo primero que tenemos que evaluar es que vemos que en el carro tanque hay un 1203, el carro tanque tenía su marcación, tenía el número, entonces se puede observar por binoculares que tiene el 1203. Como tiene el 1203, entonces lo que yo hago es buscarlo en las páginas amarillas. Ojo con la secuencia, muchos la manejan, ya casi todos lo manejan, pero recibí muchas solicitudes de ayuda de algunas personas pidiéndome que les explicara bien el procedimiento. Lo vamos a repetir, no hay problema. Entonces lo primero es identifico, entonces estamos en el punto 3, en evaluar la situación. Entonces llego con binoculares, estoy a 50 metros porque desde lejos veo que es un líquido. Evalúo con binoculares, identifico el número 1203, ok, ya como tengo el número, entonces me voy al libro, a la GRE, listo, y voy a páginas amarillas, que es donde están los números. Busco el 1203 y encuentro que el 1203 corresponde a gasolina. Hay otros 1203 para que lo tengan en cuenta, que es muy importante. Está el 1203 que dice combustible para motores, el 1203 que dice gasol y el 1203 que dice gasolina. El nombre de los tres es indiferente porque los tres me llevan a la misma guía, que es la guía 128. Entonces no me importa el nombre que le demos, me importa solamente es a qué guía me va a llevar. Entonces aquí vamos a determinar que el 1203 me va a llevar a la guía 128 y que corresponde a gasolina. ¿Ya? Eso es lo que tenemos en primera instancia. Bueno. Entonces ya tenemos claro, abrimos la guía 128, ya estamos con la GRE todavía, ahorita vamos a manejar otro libro, estamos con la GRE, abrimos la guía 128 y tenemos claro entonces qué es lo que tenemos que hacer aquí con todo este caso. Como estamos evaluando la situación, como estamos haciendo la evaluación de la situación, yo lo que me tengo que detener en esta guía, en este paso, en el 3, lo que me tengo que detener en la guía es el capítulo que dice peligros potenciales, es el capítulo que tengo que leer porque estoy evaluando la situación, estoy mirando cuáles son los riesgos. Y si nosotros vemos aquí, acuérdense que decíamos en el curso, que si aparece aquí incendio de primero, es porque el riesgo más alto para ese producto es incendio. Pero el caso contrario, que si la salud estuviera de primero, ya entonces el riesgo más alto para el producto sería riesgo a la salud. O sea, que siempre va a salir de primero el riesgo más alto del producto. En este caso, el riesgo más alto del producto es el riesgo de incendio o explosión. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a leer qué dice esa guía. Entonces ahí en este punto 3 es donde leemos ese capítulo que dice peligros potenciales. Y lo primero que dice grande
en negrilla, incluso dice el producto es altamente inflamable y dice que se puede incendiar fácilmente. Y miren que aquí hay una clave para qué fue lo que pasó. Aquí tenemos ya una primera hipótesis, un primer análisis. ¿Ya? Desde la GRE ya podemos empezar a analizar qué pasó. Dice que el producto se puede incendiar fácilmente por calor, por chispas o por llamas. Y cuando hablamos de esto aquí, calor, chispa o llamas, entonces ahí empezamos a determinar, según la escena, y lo que tenemos de la escena y el video que vimos de la inflamación, que ahorita se los voy a separar por cuadros, eh, desde dónde viene la llama, y podemos determinar que puede haber sido lo que está diciendo todo el mundo ahora, es que quitaron la batería y que fue una chispa. Esa es una teoría, pero no es tan fácil de determinar, porque también puede haber sido por el calor del motor, listo, el bloque caliente del motor, pueden haber llegado los vapores ahí y haber generado el incendio, la deflagración. Y aquí nos está diciendo la guía, miren, aquí nos está diciendo que el producto es altamente inflamable y se puede incendiar fácilmente por calor, por chispas, que sería el caso de la batería, o por llamas, ¿listo? En caso de que tengan una llama abierta. Luego empiezan a decir varios conceptos de los riesgos, ¿ya? Entonces dice que los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Recuerden que empieza a generar vapores, ¿listo? Y esa mezcla vapor-aire, hay unos límites, el límite de inflamabilidad inferior, el límite de inflamabilidad superior, lo vamos a ver ahorita que veamos la NAIUS, ¿listo? Entonces esa mezcla vapor-aire, pues me puede generar a mí unos vapores, unas mezclas explosivas, ¿listo? Acuérdense que para que haya una ignición tiene que estar en el rango entre el límite inferior y el límite superior. Luego dice que esto es muy importante, los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas. ¿Listo? Se llaman retrógrados. ¿Qué pasa también con los gases? ¿Ya? Que hay un escape, ¿ya? El vapor puede viajar, encuentra una fuente de ignición y se devuelve incendiado por todos los vapores, o sea, por el camino que hizo de vapor. ¿Ya? Eso es algo que es importante, se presenta mucho en los gases y lógicamente pues como la gasolina genera un gas, pues va a tener esa característica. La mayoría de los vapores son más pesados que el aire. Estos se dispersan a lo largo del suelo y se juntan en áreas bajas o confinadas. ¿Listo? Recuerden que los gases van a tener 13 posiciones. Cuando hay un escape de gas o de un líquido que genera un gas. O se pueden quedar en el suelo, caso como el H2S, por ejemplo, que se queda en el suelo, es bastante pesado. O puede quedarse en la mitad, como el monóxido, por ejemplo, puede quedar en la mitad porque tiene el mismo, la misma densidad que el aire, o puede elevarse, como el caso del metano, por ejemplo, que se eleva, porque el metano es 0,56, o sea, se puede subir, listo, se va para la atmósfera. Entonces tenemos esos casos, el propano, por ejemplo, que se queda en el piso, el CO2, el monóxido que queda en la mitad, el metano que se va. ¿Listo? Entonces la gasolina, los vapores de la gasolina son más pesados que el aire. Recuerde que el aire pesa 1. Entonces los vapores de la gasolina pesan más de 1 y lo que va a pasar es que se van a quedar acumulados. ¿Eso qué pasa o qué genera? Que cuando tenemos ese carro cisterna volteado, tenemos un derrame de combustible, los vapores no van a subir, sino que van a quedarse y se van a expandir por el piso. Y ahí es donde podemos hacer un análisis con las imágenes que tenemos a continuación, más adelante, de donde vino la llama. Listo, bueno, muy bien. Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o alcantarillas. En los interiores es bastante crítico, por eso los productos combustibles no se pueden almacenar al interior, sino que se deben almacenar siempre en espacios externos, en exteriores. ¿Listo? Muy bien. Luego tenemos que las sustancias que están designadas con una letra P, no es este caso, pues van a tener peligro de polimerización. Recuerden que no tenemos letra P, recuerden que eso es, por ejemplo, si ustedes observan aquí el 185, el 1185, dice 131P. Estos productos quiere decir que tiene problema o que tiene tendencia a polimerizar, o sea, a generar una explosión. Entonces aquí el 128 no tiene la letra P, por lo tanto ese puntico de aquellas sustancias designadas con P no nos va a tocar o no nos va a aplicar para el caso de que estamos estudiando de la gasolina. Luego dice que las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear un incendio o un peligro de explosión. En las alcantarillas hay bastantes problemas, ¿ya? Y aquí tenemos a Víctor y a Christopher de México, no sé si hay alguien más de México.
Recuerden que en Ciudad de México pasó algo interesante ya hace muchos años, creo que por el lado del 85, Víctor me confirma, por favor, que en Ciudad de México, por debajo de la Ciudad de México pasa un oleoducto y entonces la tubería quedó haciendo contacto con la tubería de gasolina quedó haciendo contacto con la tubería de agua y la tubería de gasolina quedó montada sobre la de agua. Entonces las dos quedaron juntas, se hicieron así como una curvita y lo que pasó fue que con el tiempo, la corrupción, el frío empezó a deteriorar la tubería de gasolina, empezó a filtrar gasolina, esa gasolina cayó en una alcantarilla, empezó a viajar por la alcantarilla, se mezcló con el metano que hay en la alcantarilla. Pues todos sabemos que en la alcantarilla hay metano, hay H2S, listo, y la gasolina empezó a viajar, empezaron a viajar los vapores y adelante, unas cuadras muy adelante, en un taller de soldadura, cayó una chispa de soldadura a la cañería y se generó una reacción y una explosión en cadena que abrió varias cuadras en Ciudad de México. ¿Listo? Creo que fueron 8 cuadras. Víctor, me confirma, por favor. ¿Listo? Entonces, eso es cuando caen las alcantarillas. Por eso, cuando hay un derrame, ¿por qué es importante leer esto? Porque si nosotros estamos respondiendo a la escena y vemos que hay un derrame y ese derrame va hacia una alcantarilla, pues aquí me está diciendo que eso es peligroso. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es contener ese derrame para que no caiga en la alcantarilla. Listo, Christopher nos está confirmando que fue en San Juanico. Listo, Christopher, muchas gracias. Entonces es importante. En este caso no había alcantarillas ahí cerca, pero sí podía caer el derrame a la ciénaga. Estaba muy cerquita a la ciénaga. Eh, bueno, ya vimos la alcantarilla. Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. Ya cuando los contenedores están cerrados y se calientan pueden explotar, sobre todo cuando los vapores no están saliendo, no tiene respiradores. Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua. En ese sentido, vamos a ver ahora cuando revisemos la NAIUS, ¿listo? La gravedad específica de la gasolina y van a ver ustedes que es 0,72, creo, que es más liviana que el agua. Entonces, como es más liviana que el agua, por eso la gasolina siempre va a quedar arriba, en la parte superior, ¿listo? Porque primero no es soluble, entonces no se va a mezclar y pues, segundo va a quedar arriba porque es más liviano. Cuando el producto es más pesado, su gravedad específica, entonces quedan abajo y el agua queda arriba. Entonces, esas son técnicas que nosotros tenemos que aprender a identificar para saber dónde vamos a hacer los procesos de control y de bloqueo cuando los derrames caen sobre fuentes hídricas. Ahorita lo vemos en la NAIOS. ¿Listo? Luego dice que las sustancias que pueden ser transportadas, la sustancia puede ser transportada caliente y para vehículos híbridos la 147, bueno, eso no nos interesa a nosotros ahorita. Bueno, entonces aquí tenemos ya lo que es el punto 3. Recuerden, estamos en el punto 3, estamos evaluando la situación. Entonces en el punto 3, ¿yo qué tengo que leer? Tengo que leer el capítulo peligros potenciales, en el punto 3, que es donde voy a saber qué tan peligroso es ese producto que yo tengo ahí en la escena. ¿Listo? Cuando ya tengo eso claro, entonces paso al punto 4, al paso número 4. Recuerden, estamos siguiendo la secuencia de los 8 pasos de comando de incidentes. Víctor nos confirma que fue en Guadalajara. Gracias, Víctor. El paso 4 entonces me dice aislamiento del área. Entonces, hasta que no confirmemos con la GRE, hay 3 aseguramientos. 25 metros para sólidos, 50 metros para líquidos y 100 metros para gases, hasta que no confirmemos con la GRE. Entonces, la primera instancia que hicimos fue 50 metros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues determinar cuál es el aseguramiento para poder saber cuáles van a ser las rutas de ingreso, las rutas de egreso y para saber cuánto tengo que retirar a la gente del área, lo que dice el libro. Ya sabemos que la realidad es más complicada, pero aquí vamos a ver cuánto tengo que retirar a la gente del área. Entonces, en el paso 4, ¿qué voy a leer? Voy a leer el capítulo de seguridad pública. Que acuérdense que aquí en la GRE 2020, ya que nos lleguen los próximos meses, va a haber un cambio. Ya lo que voy a colocar aquí es la 2016, pero ya les voy a explicar qué va a ser la 2020. Entonces aquí tengo que hay 12 medidas que yo tengo que tomar. ¿Listo? Tengo que tomar la primera, que es MISAI. ¿Listo? Vamos aquí. Entonces yo empiezo a leer seguridad pública. Acuerden que siempre debajo, hasta la 2016, debajo de el texto de seguridad pública hay un texto en negrilla que dice que hay que llamar al número de respuesta. Igual nosotros vamos al número de respuesta. Entonces dice que como acción inmediata de precaución aísle el área de derrame como mínimo 50 metros. ¿Listo? Eso para mí es la SAI. ¿Listo? Y me dice aísle el área del derrame y me dice en todas las direcciones,
quiere decir que es un círculo, o sea que mi primer círculo, listo, es la SAI, ¿ya? Y esa SAI en este caso es de 50 metros. ¿Qué quería decir eso? Que alrededor del carro tanque, 50 metros, no debía ir absolutamente nadie, solamente la gente que iba a intervenir, ya, pero no debe ir absolutamente nadie, a 50 metros. Esa es mi primera medida y mi primera intervención debió haber sido eso. Luego viene la segunda intervención, que es la SAT, listo, que queda en el capítulo de evacuación. Y en este capítulo de evacuación hay dos conceptos, derrame, incendio. Revisando los ejercicios del curso, muchos se confunden todavía con estos dos puntos, por eso los quise explicar de esta forma, porque hacen conos, siempre hacen conos. Y acuerde que yo hago cono, o sea, en dirección del viento, solamente cuando es derrame. En caso de incendio, no tengo por qué hacer cono, porque el incendio, la radiación va en todas las direcciones. ¿Listo? Y si hay proyección o explosiones, van en todas las direcciones. Y muchos en los ejercicios de incendio marcaban el cono. ¿Listo? Entonces, esos ejercicios quedaron malos. Habían 3 ejercicios de incendio, si no estoy mal. Entonces, aquí tenemos dos cosas. ¿Listo? Una SAT inicial, que era mientras estaba el derrame. Entonces, mientras estaba el derrame, teníamos que haber hecho un cono en dirección del viento de 300 metros. Un cono en dirección del viento de 300 metros. Eso fue en la emergencia de derrame. Cuando ya la emergencia pasó a incendio, entonces ya ese cono iba a cambiar por otro círculo, ya, y ahora de 800 metros. Ya, otro círculo 800 metros. Entonces, cono mientras es derrame, círculo cuando es incendio. ¿Listo? Entonces, cuando es incendio me dice, hay vientos del norte y es un incendio. Ya, no importa. Pueden ser vientos del norte, del sur, que es un incendio, es a la redonda. ¿Listo? La dirección del viento solo importa cuando se trata de derrame o escape. Ojo con eso. Ojo con eso que varios se equivocaron ahí en los ejercicios que tenían en el curso. Entonces, ¿cómo se graficaría esto en el sitio? ¿Listo? La emergencia fue aquí donde está este puntico azul. ¿Listo? Aquí está el peaje, está Tasajera, y aquí enseguida de Tasajera está Pueblo Viejo. ¿Listo? Y acá para el otro lado está Barranquilla y por ahí arriba está Ciénaga y Santa Marta. Entonces el evento fue aquí. Entonces inicialmente lo que tenían que haber hecho era un círculo de 50 metros, que era la SAI. ¿Listo? Eso es lo que me dice el libro. Entonces lo primero que tengo que hacer es un círculo de 50 metros. Mi primera medida. ¿Listo? Muy bien. Lisandro, Liliana, una pregunta. Ya te contesto, Liliana. Luego de que saco la SAI, entonces lo que tengo que hacer es una SAT. Como tengo es un derrame inicialmente, ¿listo? Entonces ese derrame inicialmente va a ser de 300 metros y en la dirección del viento. ¿Listo? En este caso, aquí está el mar y acá está la ciénaga. La mayoría de ocasión, la mayoría de tiempo, el viento viene del mar hacia el continente, del mar hacia el continente. Entonces, en este caso sería hacia acá. Que no hay problema porque esto acá es ciénaga, entonces no había ningún problema, no había comunidad aquí sobre este lado. Y era una SAT de 300 metros. Esta es la configuración de derrame, es la configuración de derrame. ¿Listo? ¿Eso qué implicaba? Que como la carretera estaba cubierta por este círculo, entonces había que haber cerrado tráfico aquí y había que haber cerrado tráfico acá. Había que haber cerrado tráfico en ambos sentidos. Y esto debería haber quedado despejado completamente. ¿Cuánto? 50 metros, que es mi SAI. Y como era derrame, entonces 300 metros. Pero, como esa emergencia pasó de derrame a incendio, entonces ahora la configuración de incendio era diferente. La configuración de incendio dice que la SAI es 50 metros, pero ahora la SAP ya no es un cono, sino que ahora es un círculo grande de 800 metros. Obviamente ahí no hay 800 metros, ¿verdad? Simplemente estoy colocándolo para que lo podamos graficar. ¿Listo? Entonces, esta es la gráfica de incendios. Y ahí es donde ustedes se equivocaron en los ejercicios, la mayoría se equivocaron en los ejercicios porque en los incendios me seguían colocando conos. Entonces colocaban el incendio y colocaban un cono. Si es incendio y hay un cono, ni siquiera hay que leer absolutamente nada. Ya el ejercicio está malo porque el ejercicio en incendios
tiene que ser 2 círculos. Y estos eran los 2 círculos. Muy seguramente los 800 metros llegaría acá al peaje a Tasajera. Había que muy seguramente evacuar. Y ahora hay que evacuar todos los vehículos hacia atrás, ¿ya? Y todos los vehículos hacia atrás para sacarlos de la zona de los 800 metros a la redonda cuando se trataba de incendio. Lo que vimos es que en pleno incendio iban pasando carros. Incluso vimos una imagen de un bus pasando en pleno incendio. ¿Listo? Pues eso es una barbaridad que cometemos aquí, pero eso es porque no nos respetan, no respetan las autoridades, Liliana, y esa es tu pregunta. Liliana pregunta que si la comunidad no permite la intervención de la policía y los bomberos, no se puede hacer nada. Tristemente, Liliana, es así, ¿listo? Y a nosotros nos ha tocado bastante duro con la gente y la gente no nos entiende, la gente no entiende, la gente quiere estar ahí en la emergencia, en la escena. Eso es bastante complicado. Yo la otra vez solía sacar los cilindros incendiados y los colocaba en la calle y gritaba, va a explotar, ¿ya? Y la gente salía corriendo, pero era simplemente para que la gente se separara. No hagan eso, eso era una barbaridad que yo hacía cuando estaba muchacho, cuando era cabo, sargento, una cosa así es, hace muchos años. Sacábamos los cilindros y los colocábamos incendiados en la calle, en la mitad de la calle, y decíamos, va a explotar, y todo el mundo arrancaba a correr. Eso era lo más de chévere. Pero es muy complicado, Liliana, muy complicado. Y la gente aquí ahora ya no respetan a la policía. Aquí le pegan a la policía. Y el problema es que si la policía se defiende, el malo es el policía. Ahí salen todos los derechos humanos y sale todo el mundo que pobrecito, que tienen derecho a la protesta, que no están haciendo nada, simplemente están dañando paredes y quebrando vidrios, pero que no están haciendo nada, solamente están dañando las estaciones de los Transmilenios, pero pobrecito, no están haciendo nada. En cambio la policía es abusiva, que como así que el SMAT, que quiten el SMAT, que vamos a quitar el SMAT, es un problema, ¿verdad? Entonces, eso es de mucha pasión, Liliana, y los que somos bomberos de pasión nos duele mucho esa situación porque es difícil, no es fácil de entender la situación de estos policías que estaban ahí en la escena y estos bomberos que les tocó atender esa acción. Hicieron lo que tenían que hacer, abrirse, retirarse para no quedar en medio de la acción. Incluso los policías arriesgaron la vida metiéndose allá en medio de la gasolina, digamos la imagen, para decirle a la gente que se saliera, metidos allá en medio de la gasolina. Afortunadamente cuando se presentó el incendio pues no estaban ahí metidos porque pues no era justo que hubieran muerto por estar diciéndole a la gente que se cuidara. Es que es absurdo lo que pasa. Listo, bueno, entonces esta es la SAT y la SAI del incendio. Recuerden que son dos emergencias, la emergencia mientras era derrame y la emergencia cuando ya tenemos incendio. Eso era lo que desde el punto de vista nuestro de materiales peligrosos, nivel advertencia, teníamos que haber hecho. Hasta nivel advertencia, hasta ahí llega la advertencia. ¿Listo? Hasta hacer la identificación, que ya lo identificamos, ya sabemos que era el 1203, hasta saber cuál era la distancia, ya sabemos entonces cuál es la distancia de la SAI, ya sabemos cuál es la distancia de la SAI. Eso era lo que nos correspondía. Luego vienen los otros pasos, los voy a explicar porque no corresponden al nivel de advertencia, pero pues para que tengamos alguna idea de qué se hace. Luego tenemos el paso número 5, que es el establecer los objetivos. Este paso es interesante, ¿ya? A veces cometemos muchos errores con estos pasos porque es de escritura. Dentro de 20 días más o menos, con Walter de Panamá, nuestro querido Walter de Panamá, estamos diseñando un curso que se llama Tácticas y Estrategias, ¿listo? Para el combate de incendios. Entonces ahí vamos a explicar muy bien esto que les voy a explicar aquí de forma muy rápida. Recuerden que yo les dije en el curso, un objetivo tiene estrategias. Una estrategia tiene tácticas, una táctica tiene técnicas. ¿Listo? Luego lo repito. Un objetivo tiene estrategias, una estrategia tiene tácticas y una táctica tiene técnicas. Aquí en los 8 pasos de comando de incidentes solo me piden dos cosas. Me piden los objetivos y las estrategias. Luego en comando avanzado, en comando 300, cuando yo empiezo a llenar los formularios, el 202 por ejemplo, ya voy a escribir las tácticas, las técnicas también para poderlas describir. Aquí no vamos a hacer las tácticas, solamente el objetivo y la estrategia. Hay 3 objetivos que están claramente definidos a nivel de emergencias. Y esos son los 3 objetivos
de protocolos internacionales. Recuerda que el protocolo es internacional. Entonces el primer objetivo es salvar vidas y esa es la prioridad, salvar vidas. El segundo objetivo es controlar la emergencia y el tercer objetivo, salvamento de bienes. Son 13 objetivos. Lo primero, salvar vidas, luego controlar la emergencia y tercero, salvar bienes. Y van en ese orden, Hay una cosa muy interesante que pasa cuando nosotros dictamos los cursos en Estados Unidos, los dictamos en Miami o en otras escuelas de la Florida, y llevamos bomberos de Latinoamérica a esos cursos. En Latinoamérica siempre nos han enseñado que yo no ingreso a un incendio si no tengo una manguera. Y eso fue lo que me enseñaron a mí siempre de bombero. No ingresa a la casa si no tiene manguera, no ingresa si no tiene manguera. Eso es algo que está arraigado en nuestros conceptos culturales. Y me confirman en los otros países si también es igual. Luego resulta que en Estados Unidos el primer grupo que entra es el grupo que llama búsqueda primaria. Y entran sin manguera. Entran a hacer búsqueda primaria, que van a buscar dos cosas. Van a buscar pacientes, víctimas, ¿listo? Y van a buscar el incendio. Entonces cuando búsqueda primaria encuentra una víctima, ya la extraen o encuentran un incendio, le avisa a la gente que está afuera con la línea cargada en dónde está el incendio. Para los que entran con la línea no tengan que empezar a buscar el incendio, sino que ya saben hacia qué dirección van. Si van hacia el lado A, al B, al C o al D, y ya se ubican fácilmente, si es en la primera división o en la segunda división, y se ubican y atacan el incendio. Pero esa primera gente, esa primera equipo de búsqueda primaria entró sin manguera. Entraron, a veces entran con extintores. En Nueva York están muy dados a entrar con extintores, por ejemplo, extintores de agua, listo, y entran y hacen su búsqueda primaria. Y entonces una vez terminan de hacer su búsqueda primaria, entra la línea, sale búsqueda primaria, y ahora cuando está la línea adentro atacando el incendio, entra otro equipo y hace otra cosa que se llama búsqueda secundaria. Pero la primera opción y el primer objetivo siempre va a ser salvar vidas. Ese es el primer objetivo. ¿Listo? Ahora, todo depende de la lectura del incendio. No es en todos los casos, depende de lo que el incendio me diga. Recuerde que hay algo que tienen que aprender, que lo vamos a ver en el curso de estrategias y tácticas, es a leer el incendio. Entonces, ¿qué me dice el incendio? ¿Qué me dice el humo? ¿Qué me dicen las llamas? ¿Qué me dicen los ruidos? ¿Qué me dice la dirección del viento? ¿Qué me habla? ¿Cómo me habla? Eso es algo que es bonito, y es empezar a hablar con los incendios. Uno a veces ya se vuelve como loco, ¿no? Uno empieza a hablarle al incendio y el incendio le contesta a uno. Entonces ya eso es algo muy, muy bonito, porque ahí es donde está la esencia del verdadero comandante de incidente, ya de poder interpretar el incendio para poder tomar una decisión adecuada y establecer los objetivos que estamos viendo acá. Entonces mi primer objetivo, salvar vidas, siempre. Mi segundo objetivo, controlar la emergencia. ¿Y cuál es el control de la emergencia? Apagar el incendio, rescatar a la persona que está atrapada en el vehículo, o controlar el derrame, que era el caso que tenemos aquí presente en este momento. ¿Listo? Bueno, cualquiera de los casos, pero eso es controlar la emergencia. Es el segundo objetivo. Y el tercer objetivo es el salvamento de bienes, que eso es lo que no nos interesa a nosotros demasiado, ¿verdad? Salvar bienes no es nuestro objetivo. ¿Listo? Por eso cuando yo llego a una escena, y aquí es donde están estos tres objetivos, cuando yo como bombero llego a una escena, lo primero que debo preguntar, y lo primero que pregunta el comandante de incidentes es, ¿hay gente atrapada? ¿Hay gente con vida? ¿Listo? ¿Hay vidas en peligro? Eso es lo primero que preguntan, porque dependiendo de la respuesta, yo voy a determinar cuál es mi estrategia, si tomo una estrategia ofensiva o si tomo una estrategia defensiva. No hay nadie atrapado, ¿ya? No hay nadie en la vivienda, no hay ninguna vida en peligro, ni un animal, ni nada, no hay nada en peligro. Entonces, ¿para qué hago ataque ofensivo si puedo hacer ataque defensivo? Entonces voy a tomar una estrategia defensiva. ¿Para qué arriesgar bomberos por salvar un colchón? No tiene sentido. ¿Para qué arriesgar bomberos por salvar un armario? No tiene sentido. Y hemos tenido problemas ya, y en toda Latinoamérica, y en Estados Unidos también bastante, de bomberos que se mueren salvando nada, salvando absolutamente nada. ¿Listo? Pero bueno, eso es, uno lo habla aquí en Latinoamérica y eso suena bastante complicado. Ya siempre teníamos ese choque con la gente que iba de Latinoamérica a las academias en Estados Unidos, porque pues tienen el concepto de que no entran si no es con una manguera en la mano. ¿Listo? Entonces, esos tres objetivos, ya en este caso de la emergencia que teníamos, pues el objetivo número uno, que era salvar vidas, no había ninguna vida en peligro.
Estamos hablando de haber llegado y haber encontrado solamente el carro tanque eh, volteado, el conductor hubiera estado afuera con la policía y la gente hubiera estado aislada. Estamos hablando en el caso hipotético bonito, ¿listo? Pero ya sabemos que la realidad fue otra completamente. Entonces aquí salvar vidas hubiera sido el conductor, en caso que hubiera quedado atrapado, ¿listo? De resto no había problema. El objetivo 2 era donde teníamos que trabajar, que era el control del derrame. Entonces aquí en este objetivo 2 era controlar el derrame. Entonces acuérdense que los objetivos tienen estrategias. Entonces vamos al siguiente paso, paso número 6, que son las estrategias. Y en las estrategias, entonces vamos a definir cómo es que vamos a hacer el cumplimiento de esos objetivos. Entonces yo aquí en las estrategias les coloqué esto que es muy importante para poder yo determinar la estrategia. El objetivo me lo dice el comandante de incidentes, la estrategia me la determina el jefe de operaciones, que determina estrategias y tácticas. Y entonces yo tengo que mirar qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Para eso necesito consultar pues información. ¿Y qué información consulto? La GRE, y consulto un libro que llama la NIOS. Cuando se trata de materiales peligrosos, tenemos que consultar la GRE y tenemos que consultar la NIOS. Aquí, antes de que sigamos, aquí dice Omar que con todo respeto nosotros estamos ubicados en la famosa estrella vial y varias veces cuando terminamos de hacer el rescate la carga ya no existe, eso sí es claro, ¿ya? Y a veces hasta nos han robado a nosotros mismos. A mí una vez me robaron las botas y nosotros utilizamos unas correas antes que llamaban riatas, que eran unas correas militares, y por ahí una vez en una escena nos hicieron quitar las botas y las correas, eso es claro. Listo, y a varios cuerpos de bomberos le han robado todos los equipos de estricación. Una vez estaba haciendo un simulacro por ahí en una ciudad del sur de Colombia, y estábamos en el simulacro, ¿ya? Y se robaron los implementos de la ambulancia. Ver, cosas como esas suceden. Entonces, para yo determinar las estrategias y las tácticas, tengo que ir a este capítulo. Vamos a la 128, pero ya vamos a la página contraria. Entonces, aquí lo que me dice, aquí me dice que yo no tengo que inventarme nada. Eso es algo que es muy importante. Yo no tengo que inventar nada, todo está escrito. Aquí me dice que si es un incendio, ¿qué hago? Y que si es un derrame, ¿qué hago? Cuando se supone que llegó el primer equipo, estaba en derrame. Entonces aquí lo que teníamos que haber hecho era eliminar todas las fuentes de ignición, que era lo más importante. ¿Y cuáles son las fuentes de ignición? Pues gente fumando, no usar bengalas, chispas, llamas en el área de peligro. ¿Listo? Entonces esas es las fuentes de ignición. Lo primero que debe haber sido era controlar nada de fuentes de ignición, y eso es lo primero que se hace en caso de derrame. Luego la otra que teníamos que hacer era que todo el equipo que se use durante el manejo del producto debe ser conectado eléctricamente a tierra. Uno de los problemas, y es una de las hipótesis que se maneja con esta emergencia, es la estática. Y la estática es algo que es interesante porque casi nadie cree, porque no se ve, porque la estática no se ve, pero ahí está. ¿Listo? Entonces hay mucha gente que tiene el concepto que hasta no ver, no creer, ¿ya? Entonces que si no lo ve, no lo cree. ¿Listo? Por eso hay gente que cree que el coronavirus no existe, que porque no lo ven. ¿Listo? Entonces la estática no se ve, pero ahí está. Entonces el carro tanque cuando va por su desplazamiento, la fricción que hace el viento con la carrocería ya genera una energía estática. Cuando hay una frenada o cuando hay una parada, las chispas tratan de conectarse a tierra y ahí es donde vienen los famosos incendios por estática. Cuando uno como persona va en una moto, ¿ya? La fricción del viento sobre el cuerpo nos carga de estática, ¿ya? Y esa es otra de las hipótesis que hay, que fue estática de una de las personas que llegó en la moto, que llegaba en moto y pues obviamente llegaban con estática. Y pues no sé si les ha pasado que a veces uno saluda a alguien, ¿listo? Y le pasa corriente, porque esa persona está cargada, tiene mucha carga estática. Y pues lógicamente pues, no todos tienen las mismas condiciones. Hay unas personas más cargadas que otras, eso es obvio. Hay unas que no están tan cargados, pero hay otros que están más cargados que otros. Que lo entendió, lo entendió. Y a veces uno toca una puerta y pues, le pasa un corrientazo. Entonces esa estática también pudo haber generado el incendio. Ahorita vamos a hablar de las hipótesis más adelante y esa es una de las hipótesis y aquí mismo nos lo está diciendo. Listo, hay que conectar a tierra. Sobre todo que hay que conectar a tierra. Hay uno de los procedimientos que lo vamos a ver ahorita que se llama el trasiego. Listo, que pues, si hay un carro tanque que tiene un producto ya que se está derramando y yo pues traigo otro carro tanque, lo que hago es que con una bomba, listo, hago un trasiego y eso lo tengo que conectar a tierra. Listo, entonces eso es lo que me está diciendo aquí esto.
Dice que no tocar ni caminar sobre el material derramado. ¿Eh? Toda la gente estaba ahí encima del material. ¿Listo? Detenga la fuga si se puede hacer. No siempre se puede detener la fuga. Eso ya es técnicos. HAZMA, los técnicos son los que detienen, pueden controlar el derrame o la fuga. ¿Listo? Si se puede, no siempre se puede. A veces lo que hay que hacer es dejar que termine de regarse todo y controlarlo. Que aquí dice cómo lo vamos a controlar. Luego dice que prevenga la entrada hacia vías navegables, o sea, hacia la ciénaga. Era una de las cosas que había que haber hecho en caso de que el derrame hubiera seguido hacia la ciénaga. Alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir los vapores. Ahora les muestro una foto de eso. Porque la idea es evitar que los vapores, que el líquido no es nada, con el líquido no nos pasa nada, nos pasa es con los vapores. Y eso es teoría de incendio, eso es fácil, eso lo vieron desde que veíamos la reacción química en cadena, cuando veíamos la famosa pirólisis, cuando veíamos la vaporización. El problema para nosotros son los vapores, no el líquido, no los vapores. Por eso lo de la espuma, para evitar que esos vapores salgan, para poderlos contener. ¿Listo? Se puede usar tierra seca también, arena, otro material absorbente para transferir los contenedores para poder recoger el producto y usar herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido. Por eso las palas que llevan los kits de derrames de los carro tanques son plásticas, porque no pueden tener palas que hagan chispa, porque obviamente no tiene sentido. Si el derrame es grande, construir un dique ya y está aquí muy importante. El rocío de agua puede reducir el vapor, pero puede no prevenir la inyección en espacios cerrados. Una de las técnicas, si yo no tengo espuma, que es que ese es el problema, porque el libro, recuerda que estos libros son hechos en Estados Unidos y en Canadá y todo eso, y allá pues la espuma no tiene tanto problema y es fácil porque lógicamente los bomberos tienen muchos recursos. Nuestros bomberos, y sobre todo los estructurales, pues, no tienen tantos recursos, entonces yo no me imagino si pues lo viejo tendrá cuántos galones de espuma tendrá o si Ciénaga tendrá espuma. Barranquilla sí me imagino que debe tener bastante espuma por la parte industrial de Barranquilla. Santa Marta no sé si tenga buena cantidad de espuma, me imagino que sí porque tienen ahí un muelle, listo, y porque tienen una sociedad portuaria. Me imagino que tienen bastante espuma, pero pues, los más cercanos, que era Pueblo Viejo y Ciénaga, pues no sé qué tanta cantidad de espuma tenga. Y lo otro es considerar gastarla en un evento de derrame cuando se puede utilizar en otro tipo de eventos. Y además que el costo de esas espumas es bastante elevado, entonces utilizar espuma es una decisión que hay que saberla hacer con calculadora. De hecho, en incendios industriales, cuando se trabaja con petróleo, muchas veces se calcula el incendio, se calcula la tensión de incendio se, se determina la estrategia a punta de calculadora, calculando cuánto vale la espuma y cuánto vale el petróleo. ¿Listo? Hay técnicas que se llaman dejar quemar, por ejemplo. Esa es una técnica, una táctica, perdón, dejar quemar. ¿Listo? Dejar quemar es que sale más económico dejar que se queme que tratar de apagar el incendio. Eso lo vamos a ver cuando veamos de estrategias y tácticas. Entonces, una alternativa cuando no hay espuma es agua, usar rocío de agua. Entonces, utilizamos agua en rocío, lo que nosotros llamamos en Colombia neblina, en otros países le llaman semicono, en otros países le llaman, hay otro nombre que escuché por allá en el sur, difusión, dilución, una cosa así. O sea, abierta el pitón ya a su máxima apertura. Entonces, y colocarlo sobre el derrame. ¿Para qué? Para que los gases, ya, los vapores, los puedan medio diluir. ¿Listo? Y o evitar que se desplacen hacia otro sitio determinado. Si el viento está hacia una comunidad, entonces yo lo que hago es colocar los vapores, la neblina, ya, contra esos vapores, para, eso, en una teoría le llaman encapsular, para encapsularlos y volverlos líquidos, y para evitar que la nube viaje hacia esa comunidad. Eso es como una medida de protección. Eso es parte de lo que se puede hacer con rocío de agua. ¿Listo? Entonces, una vez leyendo yo esto, ¿listo? Y leyendo que es el más importante, esta es la página de la NAIOS, ya que corresponde a la gasolina. Todos saben, la NAIOS es el libro blanco, que es el que maneja en los cursos de operaciones. A nivel de operaciones en adelante se maneja este libro, no tanto la GRE. La GRE es para hacer las zonas y hasta ahí y lo que estamos leyendo. Pero aquí ya están las características propias del producto. Aquí ya ustedes pueden observar que tenemos
Pero si ustedes observan, hay una cantidad de palabras y una cantidad de siglas bastante interesantes que pues nos determinan a nosotros las características físicas y químicas del producto, y eso nos permite tener un conocimiento más profundo del producto para poder saber qué es lo que voy a hacer, para tomar unas determinaciones y unas estrategias adecuadas. Si no conocen esta formulita o esta tabla de la NIOS, tiene varios componentes. Nosotros estamos pensando en dictar un curso de NIOS porque nos lo han pedido mucho. Entonces creo que por ahí en un mes más o menos estaremos sacando el curso de manejo de la NIOS a, a su disposición. Entonces está el nombre del producto, la fórmula química cuando la tiene, el número CASH, que es otro número de identificación parecido al de Naciones Unidas, el RETEX, que también es otro número. Este es un paso que es muy importante, que es el IDLH. Entonces ahí en algunos productos el IDLH es la concentración que es inmediatamente peligrosa para la salud, o sea que es la concentración mortal. ¿Listo? Entonces vienen en números, ¿ya? Aquí lo que me dice es que este producto es CA, que significa cancerígeno, ¿listo? Y que no está disponible el IDLH del producto. Está el factor de conversión, está los valores de DOT. Entonces miren que en DOT, en el Departamento de Transportes, tiene dos códigos. El 1203, que corresponde al número de identificación del producto, que anteriormente le decíamos número de Naciones Unidas, y al 128, que es el 128, pues el número de guía. Aquí me está diciendo y aquí me está relacionando NIOS con GRE. ¿Listo? Aquí en este cuadrito hago la relación NIOS con GRE. Me dice, ok, en la GRE corresponde al producto 1203 y la guía que hay que consultar es la guía 128. Aquí me salen los sinónimos de los productos. Ese es un problema que tienen los productos químicos y es que utilizan muchos sinónimos y los conocemos de una forma, pero realmente se llaman de otra. Eso es lo que trajo la GRE nueva ahorita, la 2020. Acuérdense que ya esos sinónimos los van a mantener, pero vienen las palabras reales, las palabras como se conocen normalmente, pero van a mantener las palabras como se conocían anteriormente. Entonces, aquí está un capítulo de sinónimos. ¿Listo? Luego tienen los límites de exposición, entonces los límites de la NIOS, los límites de la OCHA, todo el mundo es interesante, todo esto es toxicología y es bien bonito. ¿Listo? Luego vienen las descripciones físicas, dice que es un líquido claro, que tiene un olor característico. Y este cuadrito que está aquí en rojo es el que les quiero resaltar porque es el que desde el nivel operaciones podemos aprender a manejar muy fácilmente. Tenemos varios conceptos, está el peso molecular, está el punto de ebullición que está a 100 Fahrenheit, está si es soluble o es insoluble, en este caso es insoluble, o sea que no se mezcla con el agua. Tenemos aquí, por ejemplo, el flash point, que este es importante. Alguien de ustedes mencionó ahí en el grupo lo del flash point. Lo del flash point es ese punto de inflamación que la gasolina lo tiene bajo cero. ¿Ya? Mira, aquí lo tenemos a menos 45 Fahrenheit. ¿Listo? Y por ahí hacíamos un experimento alguna vez, porque hacíamos un helado de gasolina. Colocamos gasolina en un vasito, le colocamos el palito, ¿listo? Y lo metimos a congelar, lo volvimos un helado de gasolina y se prendió y prendió sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que eso significa que ese producto es clase 1B, es un líquido inflamable. Recuerden que hay dos palabras, líquido inflamable y líquido combustible. ¿Listo? Inflamable cuando su temperatura de generación de vapores está por debajo de 38 grados centígrados. Combustible cuando yo necesito calentarlo por encima de 38 grados centígrados para que genere vapores. Hizo vapores inflamables. Está, por ejemplo, este punto es el que quiero tocar, ¿ya? Este se llama la gravedad específica. En líquidos se llama gravedad específica, en gases se llama densidad relativa. ¿Listo? Entonces aquí quiere decir que la gravedad específica es de 0.72 a 0.76. La gravedad específica del agua es 1. Si yo digo que la gasolina tiene 0.72, quiere decir que es menor que 1. Por lo tanto es más liviano. Como es más liviano, entonces el agua va a quedar aquí y la gasolina va a quedar arriba del agua. Eso es para lo que interpretamos, ese numerito sirve para interpretar eso. Supongamos que ahí dijera 1.8, dijera en la gravedad específica. ¿Qué quiere decir eso? El agua es 1, 1.8 es más pesado, por lo tanto el líquido se va a ir hacia abajo. Entonces las barreras de retención de nosotros, las barreras para contener el producto, no pueden estar arriba en el río, ¿ya? Sino que tienen que estar abajo, porque el producto va a ir por debajo. ¿De dónde tomo yo esa decisión? De este libro, de la NIOS, y exactamente la tomo aquí donde dice gravedad específica.
Cuando se trata de un gas, entonces aquí va a decir densidad relativa y es exactamente lo mismo. Entonces, si el gas es más pesado que el aire, por ejemplo el propano que pesa 1,56, creo que es más pesado que el aire pesa 1, entonces el propano ¿para dónde va? Va para el piso. Pero si cogemos el metano, que debe estar por el 0,52, 0,54, entonces como es más liviano el metano que el aire, que pesa 1, entonces el metano se va hacia la atmósfera. ¿Eso para qué me sirve a mí? Para saber dónde voy a hacer mediciones, por ejemplo. Si hago mediciones en el piso, si hago mediciones en la mitad o si hago mediciones en la parte superior, o donde hago controles. O cuando trabajo con sistemas de protección contra incendio, yo para poder colocar un detector de gas tengo que saber dónde lo voy a colocar, si lo coloco abajo, en la mitad o arriba, porque es que hemos encontrado detectores de propano en la parte superior y hemos encontrado detectores de metano en la parte inferior. Entonces, no aplica, tengo que consultar aquí en la NIOS para poder saber en dónde lo consulto. ¿Listo? Tenemos la presión de vapor, de que es de 38, ya el nivel de congelamiento, que no aplica, y aquí tenemos otros dos datos que son importantes, el UL y el LE. El Uber, ¿ya? El upper, perdón, que es el nivel superior, y el lower, que es el nivel inferior. Entonces aquí me dice que tiene un límite de 1,4 a 7,6, es el límite de inflamabilidad de la gasolina. ¿Listo? Y tiene más datos, ya, pero no vamos a tocar ahorita. ¿Listo? Aquí hay un dato de qué hago en caso de que tenga un contacto con el producto, qué hago en caso de primeros auxilios. Aquí están las rutas de exposición. Y aquí está uno que dice con qué reacciona y con qué es incompatible. Entonces este produce incompatibilidad con óxidos oxidantes fuertes, ¿ya? Y con peróxidos y con ácido nítrico y con percloratos. Con esos productos reacciona violentamente la gasolina. Entonces, teniendo ya esos datos y teniendo los datos de la GRE, entonces yo ya determino cuáles serían mis estrategias. ¿Ya? Entonces, mis estrategias para salvar vidas sería evacuar la zona de peligro en el pueblo, cuando era el caso de incendio, acuerde que pueda llegar a ciudad, y en caso de que hubieran víctimas, haber rescatado a las víctimas. Ese era salvar vidas. Y en caso de control del derrame, que es el puntual, el que nos toca, entonces podemos haber hecho tres cosas importantes allí. Podemos haber cubierto con espuma, si tuviéramos espuma, o podemos haber hecho un trasiego, que es donde habla, creo que fue Omar, que habló de la responsabilidad, o José, no me acuerdo bien, de la responsabilidad de la empresa transportadora, entonces hacer un trasiego, mandar un carro tanque que se haga un trasiego, listo, pasar el producto de un carro a otro, de un tanque a otro, o encapsular con neblina, eran las tres cosas que podíamos haber hecho aquí. Entonces este, por ejemplo, es el caso de cubrir con espuma. Los americanos lo que hacen es entrar con aluminizados, no con equipos de protección personal, como les decía a ustedes, Cristian, el día por allá en un mensaje cuando empezaron a hablar de este tema el día lunes. ¿Listo? Y es con aluminizados. No todos los cuerpos de bomberos tienen aquí trajes aluminizados. Normalmente los que tienen estos son los aeroportuarios. ¿Listo? Pues entonces este es uno de los casos. Este es un derrame, aquí un carro tanque. ¿Listo? Y están haciendo la primera maniobra. O lo otro que puede hacer es un trasiego. Aquí tenemos un cisterna. Entonces lo que podemos es con una bomba empezar a succionar. ¿Listo? Y pasar de un tanque a otro. Es una maniobra que requiere de mucha seguridad. ¿Listo? Y podemos también cubrir con neblina. Era otra de la maniobra. Paso 7 ya para que vamos terminando. ¿Listo? Entonces es determinar qué necesito, ¿ya? Y qué instalaciones de esas voy a colocar. Entonces acuérdense de los tríos, que para los que nos gustan los tríos, hay un trío que siempre va, ya que es el puesto de comando, el área de espera y el área de concentración de víctimas. Ese trío siempre va. Y en una emergencia como esta era la que necesitábamos colocar. No necesitamos más elementos de instalaciones. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el puesto de comando, el área de espera y el área de concentración de víctimas. Y en el área de concentración de víctimas estaría la ambulancia, por si llegaba a pasar algo. ¿Listo? En el área de espera pues estarían los otros recursos. ¿Qué carros necesitaría yo para atender esa emergencia? Entonces necesitaría, por ejemplo, policía para asegurar el área. Estamos hablando de lo que debe de ser, ya, no lo que debe de ser. Por ejemplo, otro cisterna para hacer el trasiego. Y una vez terminado el trasiego, permite una grúa para hacer el levantamiento de ese carro tanque. ¿Listo? Entonces todos esos carros llegarían al área de espera. Y otra máquina de bomberos o un carro tanque cisterna de bomberos, porque si vamos a decidir con neblina, entonces yo tengo que hacer el cálculo con neblina. Acuérdense que la matemática es muy importante para los bomberos. Desafortunadamente no les gusta a los bomberos, pero si yo tengo una línea de 2,5
a la que le estoy sacando neblina permanentemente, tengo un tanque de 1000 galones, entonces en cuántos minutos voy a gastar eso. Entonces hay un cálculo matemático para eso. Entonces yo considerando que tengo que hacerle 60 minutos, entonces lo que tengo que calcular es entonces cuánta agua tengo que traer para poder descargar esa línea, listo, durante 60 minutos. Eso es matemática, es matemática básica y todo se maneja con base en tríos, en reglas de tres, listo. Entonces es una matemática sencilla, muy bien. Estas son las instalaciones que deberíamos de haber colocado. Área de espera, área de concentración de víctima y puesto de comando. ¿Listo? Y el último paso pues es la transferencia de comando. Cuando llegaron cuerpos de bomberos o llega una autoridad al área, listo, hacer transferencia de comando. ¿Listo? Para transferir comando, no voy a hacer referencia a este punto mucho para no meterme en problemas, pero algunos creen que tienen el mando y no lo tienen, ya pues, se creen muy grandes y no son tan grandes. ¿Listo? Yo puedo ser pequeñito, pero si tengo jurisdicción, tengo mi mando. Entonces, cuando yo tengo el mando y voy a transferir el mando, entonces yo lo que tengo que decir son tres cosas. ¿Qué hemos hecho desde que llegamos hasta ahorita? ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Y qué tengo planeado hacer? Eso es lo que yo digo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué tengo planeado hacer? Y para eso tengo que entregar tres formularios, ya que es el formulario 201, el formulario 207 y el formulario 211. Esos tres formularios son los que yo tengo que entregar. ¿Listo? El formulario 201 es el resumen de la emergencia, tiene 4 páginas. El formulario 207 es donde registramos los pacientes. Y el formulario 211 es donde registramos las máquinas, los vehículos, los recursos. ¿Listo? Entonces son los tres formularios que yo como comandante debo entregar en comando de incidente básico. Las otras próximas semanas vamos a dar un curso de comando de incidentes con bomberos Yarumal, avalado por la dirección, para que estén pendientes de ese curso que sale en las próximas semanas. ¿Listo? Y vamos a tocar estos temas, ¿ya? Comando los formularios 201, 207, 211. Y luego vamos a ver aquí esta secuencia. Yo quiero que le pongan mucho cuidado aquí a esta secuencia. Este es el video que vimos de la deflagración, que uno le llaman explosión, le llaman incendio, deflagración, explosión, incendio, como le quieran llamar. Hay definiciones muy exactas para esto. La 921, la NFPA de investigación de incendio, tiene unas definiciones para lo que es una explosión. Y bueno, ya determinarán entonces si se trata de una explosión o no. Para mí no es una explosión, ahorita les muestro por qué. Y observen, vamos a hacer un cuadro a cuadro. Un cuadro a cuadro es que cogí el video y lo partí en cuadros. O sea, lo partí en cada cuadrito de cómo se graba el video. ¿Listo? Para que podamos analizar de dónde viene la llama y cuál es su recorrido, cuál es el recorrido que hace. Y para que empecemos a determinar, de acuerdo a eso que vemos, ¿listo? Cuáles pueden haber sido las causas de ese evento. Por eso les digo, yo no soy investigador de incendios, ni tengo formación en esa área, pero pues algo podemos hacer con la información y con la tecnología. Entonces, observen la gente, ¿ya? Toda la gente, y observen que aquí arriba, lo voy a explicar, aquí arriba ya no hay nadie. Ahora lo muestro más adelante, que aquí está la batería, ¿listo? Y aquí había una persona sacando la batería, que eso es lo que dicen de que fue el origen del incendio. Ya todo el mundo habla de que fue la batería, fue la batería, fue la batería. Bueno, no está tan comprobado que haya sido la batería, y hay otras versiones, y esta es una de las principales razones para poder sustentar, porque hasta que no se haga la investigación en campo no se puede hablar con claridad. Estoy muy de acuerdo con lo que decía, creo que fue Juan de Argentina, que hacer juicios tan lejos es irresponsable. Y sí, tiene razón, o sea, hacer juicios sin haber estado ahí es irresponsabilidad, pero podemos por lo menos aprender un poquito. Entonces, mírense, observen que acá arriba no hay nadie, es lo primero que quiero que vean. Y aquí es donde está la batería. La batería está al lado derecho del vehículo y obviamente estaría en la parte de arriba, porque el vehículo quedó con las llantas hacia atrás. Entonces aquí estaría la batería en la parte de arriba. Ahora más adelante van a ver una foto con el personaje ahí arriba. Pero observen acá abajo, ya, céntrense en acá abajo donde está este muchacho de camisa blanca.
que tiene un bidón, ¿ya? Un tanque de blanco. Debajo de él es que va a venir el incendio. Aquí va a salir la llama. Voy a empezar a pasárselos cuadro a cuadro. Y observen ahí, es el instante, instante exacto donde se genera el punto de inflamación. ¿Ya? Ahí es donde empieza la llama a generarse y viene debajo de la cabina. Debajo de la cabina. ¿Listo? Esa es la primera idea. Eh, Puede ser que venga desde la parte de atrás, ¿listo? Y que haya sido la batería, pero si la batería hubiera echado chispa, o si hubiera sido la chispa de la batería, aquí estuviera la persona sacando la batería. ¿Listo? Y aquí, como pueden observar, no está la persona sacando la batería. Y está el flamazo, ¿ya? Que viene desde abajo. Y ahora empiecen a observar cómo se va a ir avanzando. Y observen las personas cómo se queman estando quietas, o sea, lo rápido que es esto, la velocidad con que se va a inflamar, y van a ver que las personas no reaccionan hasta que ya están completamente quemadas. Por eso la gravedad de las quemaduras y por eso la cantidad de muertos que ya tenemos al día de hoy. Al segundo punto, entonces observen cómo empieza la llama a crecer, ¿listo? Miren que ya este de blanco está cubierto en la mitad, ¿listo? Y estos todavía ni siquiera se dan cuenta, porque es que esto es cuestión de milisegundos. Luego empieza a crecer, ya empieza a abarcar y lógicamente empieza a inflamar pues todos los vapores que están aquí. Aquí en este momento ya hay combustible en el piso, aquí ya abrieron las escotillas, listo, ya está saliendo producto y están sacando el producto y por lo tanto hay reguero en el piso y esos vapores son los que se van a empezar a inflamar. Miren que aquí ya empezaron a inflamarse, empiezan a avanzar, listo, miren cómo ya avanza por la parte inferior. Listo, observen, se va a devolverlo para que observen cómo avanza. Listo, miren cómo avanza. Y pues lógicamente aquí ya hay una reacción, ya la gente empieza a reaccionar. Listo, ya empiezan a darse cuenta pues de que se están quemando, pues ya sintieron el calor, obviamente. Miren ya dónde va la llama. Entonces empieza a deflagrar, a deflagrar, a deflagrar. ¿Listo? Y si se llamara explosión, pues hubiera una ruptura de tanque, que pueda que no se haya reventado porque las escotillas están abiertas, entonces los vapores salen, ¿ya? Pero bueno, eso es parte de los conceptos de definición, eso no nos va a devolver a la gente que se murió, ni los que se quemaron, ni nada de eso. Listo, entonces aquí tenemos que empieza a avanzar, 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 y pues ya cubre toda la gente que está acá. Listo, al final esta gente que está por acá atrás es la que va a recibir todo el calor de frente. Estos pues alcanzan como a correr, hay gente que sale incendiada corriendo, incluso atraviesan la carretera y se van a tirar al mar, o sea, se van hacia el lado del mar, porque era una opción que tenían de irse a tirar al mar. Incluso por eso hay gente que la están buscando en el mar porque todavía no la encuentran. Hay gente que todavía no está en los reportes de las personas heridas y están esperando la identificación de los cadáveres. ¿Listo? Miren ahí ya la temperatura. Esto es lo que puede tenerse como explosión o lo que ha llevado a que los expertos en este tema, hay muchos expertos en este tema, lo consideren como explosión, porque aquí, si ustedes observan, la temperatura es alta, es más alta, y se debe a los vapores que salen de una de las escotillas, ¿listo? Entonces, esto es lo que se considera, que algunos consideran como si fuera una explosión, ¿ya? Bueno, muy bien. Miren ya todo completamente, ¿listo? Y esta ya es como quedó, ¿listo? Pero observen que el tanque no tiene rupturas, ¿listo? O sea, por eso pues algunos dicen que no se llama explosión porque no hay ruptura del tanque, ¿listo? Y las escotillas están abiertas, entonces por ahí fue que salieron. Y pues si ustedes observan los muertos son los que están acá en la parte de atrás, ¿listo? Muy bien. Vamos a ver el tipo que estaba sacando la batería, ese que está acá arriba, ¿listo? Si lo observan. Pero si ustedes observaron cuando empezó el flamazo, no estaba esta persona acá arriba. Entonces esa teoría de la batería no es que sea tan fácil de determinar que sí, que fue el de la batería, porque pues no estaba en el momentico que empezó la deflagración. ¿Listo? Ok, entonces estas ya son la forma como quedó el tanque. ¿Y qué quiero mostrar con esta, por ejemplo? Otra teoría que hay
de otros expertos también es el calor del motor. El motor está caliente, listo, el bloque está caliente. Y acuerden que el líquido, los vapores pudieron llegar por aquí por debajo. Acuerden que de aquí para abajo es que salió. Listo, la batería está acá en la parte de arriba. Listo, entonces pues puede ser ya que la chispa se generó acá, pero no había nadie ahí arriba en el momento. Y bajó la llama y pasó hacia el otro lado. Esa pudo haber sido una. La otra teoría es que aquí tenemos la temperatura de todo este bloque que es caliente. Pues todo esto está caliente y pues el calor, los vapores ya llegaron acá porque el derrame está al otro lado y los vapores empezaron a pasar por debajo de la carrocería. Llegaron los vapores aquí y se devolvieron los vapores con la llama, con la flama. ¿Listo? Esa es la otra teoría. Y la otra teoría, pues lógicamente es la de la estática, que esa es la que van a determinar pues ya los investigadores de incendio cuando hagan el proceso de investigación, nuestros queridos bomberos, nuestros compañeros. ¿Listo? Y ese es como el proceso que tenemos entonces de esta emergencia en Tasajera. Bueno, no me demoré tanto, pensé que me iba a demorar más, no quiero robarles más tiempo. Y eso es como lo que hemos considerado pues que era importante que tuvieran en cuenta, sobre todo el proceso de la parte que nos corresponde a este curso que acabamos de terminar, que es el curso de advertencia, nivel advertencia, la actualización nivel advertencia. ¿Listo? Era prácticamente. Espero que les haya sido útil, que lo hayan podido entender fácilmente. Tratamos de no utilizar tantos términos técnicos, porque pues hay personas que les gusta utilizar muchos términos técnicos y eso está bien para ampliar el lenguaje, pero a veces no entienden cuando uno habla de forma tan técnica. Eh, bueno, muchas gracias entonces por haber participado. Ya estoy terminando de calificar los últimos trabajos. Hoy me llegaron algunos trabajos todavía. Entonces los ejercicios. Lo que voy a hacer es que les voy a enviar, pues como ya mañana cerramos la plataforma, les voy a enviar los ejercicios resueltos. Cómo verán, cómo debieron haber contestado los ejercicios. Y ustedes lo que van a hacer es una comparación para que vean pues si les quedó bien o les quedó mal, y además para que los tengan, para que tengan los ejercicios resueltos. Van a tener eh, limpios cuando les llegó y bueno, los van a tener resueltos. Eso les sirve a ustedes para ayudarse en el entrenamiento y para ayudar a entrenar a sus compañeros, para que puedan capacitar a sus compañeros. El video lo voy a colgar en la plataforma, pero les voy a mandar el link por el grupo, porque igual la plataforma ya va a estar cerrada a partir de mañana, entonces, pero van a tener el link en el WhatsApp para que lo puedan acceder cuando quieran. Copian el link por ahí y lo pueden acceder cuando quieran. Eso va a estar en YouTube, ya que no hay ningún problema que lo puedan ver, que lo multipliquen. Hay gente que me pidió el favor que le regalara el link ahora para poder ellos mañana dar una capacitación a su cuerpo de bomberos. Perfecto, no hay ningún problema. A mí lo que me interesa es que se multiplique la información. Entonces, muchas gracias pues por haber asistido. Ahí nos está saludando Juan Barrera de Argentina. Muchas gracias, Juan, a usted por asistir. Gracias a Christopher de México, a Rivelino en Brasil, a Jefe Hugo y a los demás de Azojes también en Ecuador, a los que están de Panamá y a todos ustedes de aquí de Colombia. Un abrazo fuerte, grande. Espero que el curso les haya servido, no la clase de hoy, sino todo el curso haya sido fructífero. Acuérdense que la próxima semana vamos a repetir este curso, lo vamos a repetir tal cual, al miércoles, jueves y viernes, que es el 15, 16 y 17. Voy a estar dando la segunda porque hay mucha gente que me lo estaba pidiendo y nos lo están pidiendo en todos los países, entonces lo vamos a repetir por si saben de alguien que esté interesado en hacer de nuevo el curso. Y yo con eso que les voy a decir, si alguno de ustedes lo quiere hacer de nuevo, si alguno de ustedes quiere revisar de nuevo los conceptos, verse las clases de nuevo, estar de nuevo en el curso, lo pueden hacer sin ningún problema, sin ningún costo. Eso no les va a valer absolutamente nada. Simplemente me mandan un mensaje para yo meterlo en el grupo del próximo curso. ¿Listo? O sea, ustedes lo pueden ver las veces que quieran. Si sale 5 veces pueden hacer los cursos, porque eso es parte de lo que, pues la filosofía de nuestra academia es
ese proceso de que puedan ver los cursos sin ningún problema, porque muchas veces uno a la primera no lo entiende, pero cuando ya vuelve a ver el tema, uno ya la entiende otro poquito más. Entonces, 15, 16 y 17, de nuevo este curso de nivel advertencia, la actualización, nivel advertencia, y 18, 19 y 20, o sea, sábado, domingo y lunes, vamos a hacer un curso de planes de emergencia. Entonces vamos a tener todo lo que es planes de emergencia. Bueno, hay una cantidad de nombres tremenda. Planes de emergencia, planes de continuidad, planes de contingencia, están planes de gestión de riesgo, planes de prevención y preparación de desastre. Hay una cantidad de nombres. Bueno, entonces vamos a revisar la legislación internacional que hay. Vamos a trabajar sobre la ISO 31000 y vamos a trabajar sobre la NFPA 1600, que son las normas internacionales. Luego ya cada país tiene las normas propias. Vamos a tocar el decreto 1072 de aquí de Colombia, por ejemplo, que es el que me habla de los planes de preparación de respuesta a emergencias. Y a definir esas palabras, todas las palabritas: contingencia, continuidad de negocio, emergencia, evacuación, gestión de riesgo, la cantidad de palabras que hay para poder diseñar un plan de emergencia. Vamos a trabajar un día especial de vulnerabilidad, aprender a manejar, a calificar vulnerabilidad, que muy pocos lo tienen claro. Es una matriz, y es matemática y es bien interesante. Y hay muchas formas de calificar vulnerabilidad. Vamos a hablar de las más conocidas y de las más utilizadas. Y entonces tenemos esos dos cursos ahí a su disposición para que lo puedan hacer. Algunos de ustedes ya están matriculados en el de planes de emergencia, y el que quiera repetir el de materiales peligrosos, bienvenidos nuevamente al curso y las veces que quieran. Si tienen alguien que conozcan que lo quieran hacer, ahorita voy a subir los 12 PDFs a la plataforma, al WhatsApp. Y, bueno, había una inquietud de alguien que estaba diciendo que por qué no dejaban este grupo abierto para seguir mandándose información. Yo no lo suelo hacer, no, pues no es costumbre, pero lo podemos hacer. Pero pues yo le coloco a alguien de administrador, si alguien se quiere quedar como administrador. Yo estoy en cientos de grupos. Lo que sí los vamos a invitar es con nuestra academia Infirrex. Vamos a crear un grupo, pero en Telegram, no en WhatsApp, sino en Telegram, porque WhatsApp tiene un límite de 250 personas y nosotros ya llevamos capacitados como unas 700 y algo. Entonces vamos a hacer un grupo en Telegram por si se quieren unir a Telegram. Y ahí estamos compartiendo todo el tiempo, y vamos a estar compartiendo todo el tiempo normas NFPA, manuales, listo, manuales de todo. Ahí no solamente de este tema, porque este grupo era para este tema, sino que en el grupo de Telegram vamos a tener manuales de todo, videos de todo, y ahí sí van a poder subir toda la información que quieran. ¿Listo? Mucho cuidado cuando suben información de otros grupos, porque hay gente que es muy sentida y muy tocada con los de los otros grupos. Entonces por ahí hay un grupo que es solo ellos, y no, pues, nadie los puede tocar y nadie los puede hacer referencia. Entonces pues no queremos meternos en problemas y queremos respetar los derechos de autor de todo el mundo. Entonces con nosotros pueden hacer lo que ustedes consideren, pueden multiplicar la información la que quieran. Entonces en ese grupo de Telegram, que tiene capacidad para miles de personas y tiene capacidad para subir videos más pesados y archivos más pesados, entonces aquí en este grupo de WhatsApp voy a dejar el enlace para los que se quieran unir al grupo de Telegram. Y ahí entonces en el grupo de Telegram vamos a empezar a enviar información, mucha información. Tenemos demasiada información, entonces queremos compartirla con ustedes por si quieren estar en el grupo de Telegram. ¿Listo? Entonces, eso era todo. Muchas gracias a todos ustedes nuevamente, y espero pues verlos en otra oportunidad. Ahí están ya despidiéndose todos. Muchas gracias. Lo malo de todos estos procesos son las despedidas. A mí me dan ganas de llorar en las despedidas, entonces mejor acabamos Miguel para no ponerme sentimental, ¿ya? Entonces, nos vemos próximamente. La otra semana estamos haciendo llegar los certificados de las personas que aprobaron el curso. Entonces ya a partir del lunes aproximadamente estaremos a sus correos personales, le estará llegando su certificado en caso de haber aprobado los ejercicios y la evaluación. Si alguien tiene algún inconveniente con los ejercicios, con la evaluación, si tuvo algún problema, me escriben por el interno, ya, y miramos cómo tratamos de resolver ese problema. ¿Listo? Bueno, muchas gracias entonces, feliz noche, que pasen una excelente noche, que Dios los bendiga y los proteja, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias a todos.